importante. Y pues con el pastor Edgar hemos hecho un buen equipo, somos pastores voluntarios y estoy en la iglesia de Elsa. Allá estamos a la orden para todos cuando quieran asistir. Y de paso voy a poner ahí mi promoción, porque creo que el doctor nombró en la lección de escuela sabática al pastor Robert Costa. Y nosotros lo vamos a tener en julio. Viene el pastor Robert Costa con nosotros a la iglesia de Elsa. Así que todos los que quieran ir a saludar al pastor Costa y sobre todo a escuchar sus mensajes, allá los esperamos en julio con el pastor Robert Costa. Espero que no les vaya a intervenir, ¿verdad?, en algún evento que tengan, pero si ustedes pueden, si no, no hay ningún problema. Y pues la iglesia de Elsa les trae muchos saludos. Un hermano por ahí me preguntó, ¿es la primera vez que viene aquí a la iglesia del Arca de Noé? Y le dije, no, es la segunda vez. La primera vez fue en una sociedad de jóvenes. No sé si ustedes se acuerdan. Yo sí me acuerdo muy bien. Con mi esposita sí es la primera vez que estamos acá, pero nos llevamos una impresión muy linda de la iglesia. Y pues gracias, pastor, por la invitación, y espero que esto no sea la primera vez, pero también ahora lo comprometí a él para que nos visite allá en la iglesia de Elsa, así que no vine gratis. Esta mañana, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, y quiero decirles que todos necesitamos de que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Y hoy vamos a ver cómo podemos ser guiados por quién. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Guiados por el Espíritu. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, a ver si tenemos la presentación, en el libro de Gálatas, en el capítulo 15, el versículo 16, ahí lo tenemos en la pantalla. Gálatas 5:16, y dice de la siguiente manera: digo pues, andad ¿cómo? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es una de las condiciones y de lo que desea nuestro Dios, que usted y yo cada día andemos ¿en qué? En los pasos, en el camino del Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? ¿Qué significa, hermanos, que usted y yo andemos en el Espíritu? Andar en el Espíritu, hermanos, es vivir bajo la dirección de Él, del Espíritu Santo. Eso es andar, que Él nos dirija. ¿Y cómo nos dirige Él? No siguiendo nuestras emociones, sino el Espíritu Santo nos dirige a través de su voz, a través de su palabra. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro guía. ¿Es quién? Nuestro guía. Y no sé cuántos de nosotros hemos alguna vez tenido la experiencia de andar con un guía, pero Dios quiere, hermanos, que el Espíritu Santo sea el que guíe diariamente nuestro vivir. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, son hijos de ¿quién? Son hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Levanten la mano los que se consideran hijos de Dios. Entonces usted es guiado por el Espíritu Santo, porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de ¿quién? Son hijos de Dios. Recuerdo una vez que le dije a mi esposa: vámonos de vacaciones, vámonos de una pequeña luna de miel, 3 días, y nos fuimos para las hermosas tierras de Yucatán, allá en la península, en la Riviera Maya. Y nos dijeron: no se pueden ir sin visitar las ruinas de Tulum. Nosotros nos quedamos en Playa del Carmen, y de ahí fuimos a las pirámides de Chichén Itzá, y la pasamos muy bien, hermano, pero dijimos: vamos a ir a las ruinas de Tulum. Y efectivamente, y tengo algo contra los mexicanos, porque como soy colombiano me dijeron: usted tiene que pagar más. Los mexicanos entran ahí poquito, creo que ni hasta gratis, porque son sus tierras, son sus parques naturales, y bueno, y ellos tienen el privilegio de que les cobran menos. Así que me tocó pagar más, y entramos a la ruina de Tulum. Cuando íbamos entrando, se nos acerca una señora y nos dice: ¿les gustaría servicio de guía?
Y mi esposa quería decir que sí, pero antes de que mi esposa iba a decirle, no se preocupen, estamos bien. Eso lo recorremos rapidito y no necesitamos. Yo lo que no quería era pagar. y entonces ahí nos fuimos caminando. Tiene uno que caminar como 15 minutos para entrar a las ruinas. Y mientras uno va caminando ahí, va platicando y ve uno guacamayas y ve uno iguanas y de repente hay una así como un arquito y entra uno y se queda uno maravillado de ver las ruinas. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo no entendía nada. Y pasábamos y le decía a mi esposa, ¿y qué será eso que uno ve ahí? ¿Quién sabe? Y veíamos otro poco de piedras porque no habían letreros. ¿Quién sabe? Hasta que vimos un grupo de extranjeros que tenían un guía americano. Y me le acerqué, yo vamos a ir de gratis. Y me le acerqué un poquito y decían, ay, es un cementerio, y contaban la historia. Y entonces ahí seguimos un poquito a la orilla de ellos y llegaron a una cancha donde los mayas jugaban fútbol y les contaba toda la historia, hasta que me miraron y me dijeron, hey, usted como que no es de aquí. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Vámonos. Y ya comenzamos a seguir, hermanos, pero muchas cosas sin guía no tenían sentido. No tenían sentido. Y hermanos, ese lugar guarda tanta historia. Los famosos cenotes, unos pozos donde ahí iban y se bañaban, y otros lugares, allá el lugar más grande era donde enterraron a los hermanos. Cuando uno tiene un guía, uno explora con ellos y te dicen las cosas como han de ser, pero sin guía fueron ruinas realmente lo que vimos. Y eso pasa en la vida espiritual. Cuando nuestro día comienza sin la dirección del Espíritu Santo, nuestra vida todo el día va a estar arruinada. En ruinas. Porque no nos dejamos guiar, porque el Espíritu Santo dice, si realmente somos hijos de Dios, debemos dejarnos guiar. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Pensemos un poquito. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estará en ruinas? De tal manera que el Señor nos está hablando y no entendemos su voluntad. O estamos caminando en el día y no hemos hecho una oración, no hemos buscado la palabra de Dios, no nos hemos compenetrado con Dios. Nuestro día está arruinado. ¿Por qué? Porque no nos estamos dejando guiar por el Espíritu para que Él nos dé el verdadero significado de lo que Él quiere, la agenda. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que Él todos los días se apartaba a orar, a estar en comunión y a estar en conexión ¿con quién? Con el Padre Celestial. Y dice el Espíritu de profecía, algo que me llamó mucho la atención y lo hemos platicado con mi esposa, que Jesús no tenía una agenda para el día. No decía, voy a ir a sanar un ciego que vi ayer, o voy a ir a predicarle a esas personas para que se conviertan. Hermanos, el Padre ese día lo dirigía a la agenda que Él debía seguir. Eso es una lección importante para nosotros, porque muchas veces nosotros comenzamos el día y ni siquiera nos acordamos de orar. Y a veces le decimos al Señor, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué mi día se siente en ruina? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento deprimido? Muchas veces nos sentimos con esa ansiedad. Busca a Dios cada mañana. Haz de esto ¿tu qué? Tu primer trabajo. Buscar al Señor. Por eso, mis queridos hermanos, nuestra vida debe ser una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es someter nuestra voluntad ¿a quién? A la voluntad de Dios. Eso es andar en el Espíritu. El Espíritu no obliga, el Espíritu invita, guía, convence. Andar en el Espíritu, hermanos, es decirle al Señor, Señor, no es que quiera hacer mi voluntad, quiero hacer ¿tu qué? Tu voluntad. Jesús, cuando estaba ya en los últimos días para entregar su vida en sacrificio por nosotros, después de la Pascua, nosotros le conocemos la Santa Cena, iba con sus discípulos y les dijo, quédense a orar.
monte en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? ¿Y los discípulos se quedaron a orar? No, se quedaron dormidos. Pero Jesús se fue a orar con el Padre Celestial. Y ahí arrodillado, hermanos. Eso está en Lucas, no lo vamos a buscar, pero eso está en Lucas 22:42. Dice que él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hermanos, él sudaba gotas como gotas de sangre, porque llevaba la carga pesada de la humanidad. Y también, hermanos, porque él estaba en una lucha. Él se sentía que estaba desconectándose del Padre Celestial. Él sentía que el Padre lo había abandonado. Es porque él era humano, pero estaba llevando la carga de nosotros. Y él orando ahí decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y sudaba sangre. Sudar sangre, hermanos, la ciencia lo ha comprobado que es muy raro alguien que vaya a sudar sangre. Pero el que le ha pasado por eso, que es muy, muy raro, es porque siente algo extremo. Es porque es una carga tan pesada que sangre sale y brota de la piel. Y esa era la carga que llevaba Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Y él le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús, en su humanidad, hermanos, él sentía que no iba a poder llevar esa carga tan pesada. Pero ¿qué dijo? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Lucas 22:42. Grábeselo, hermano. Porque Dios espera que usted y yo hagamos no nuestra voluntad. Que no le digamos al Señor: esta es la agenda que yo tengo para este día. Sino que le digamos al Señor: Señor, diríjame, guíame, ayúdame, Señor, a que yo pueda escuchar tu voz y saber a quién hablarle hoy, con quién dirigirme, darle una palabra de ánimo, darle una llamadita, a quién ir, quién necesita de tu ayuda, de una bendición. ¿Por qué, hermano? Porque mi voluntad, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la voluntad nuestra? Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos, y lo que estamos estudiando en la lección de la escuela sabática: las obras de la carne. Esa voluntad nuestra, la naturaleza carnal, las obras de la concupiscencia. Lo que quiero hacer no lo hago, pero hago lo que ¿qué? Lo que no debo. Esa es la voluntad nuestra. Las cosas carnales, las cosas inmundas, las cosas de este mundo. Por eso le debo decir al Señor: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Ayúdame a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Los que me conocen saben que este servidor tengo tengo dos trabajos full time: en la cárcel de la villa, allá en la villa, y también en la iglesia de Elsa. Y en la cárcel, hermanos, a veces pasa uno por tantas experiencias. Y una de esas experiencias fue un día que me encontré con una persona que me gritaba: usted, los capellanes, los pastores, ustedes son del diablo. Y se reía. Y otro preso me decía: tenga cuidado porque ese hombre es satánico. Y decía cosas horribles. Y hermanos, y yo en mi humanidad, en mi voluntad, yo quería también decirle cosas y ponerme al tú por el tú con él, porque me ardía lo que hacía, me ofuscaba. Pero yo le dije: Señor, ¿cuál es tu voluntad tuya para con él? ¿Y saben qué hice, hermanos? Comencé a orar por él. Y cuando yo pasaba, al principio lo ignoraba, pero una vez me fui y de frente le dije: ¿sabe una cosa? Yo no te conozco. Usted sí me conoce aparentemente, porque me dice capellán y dice todas las cosas que dice, pero yo no te conozco. Pero lo único que sé es que Jesús te ama. Y un hombre tatuado, un hombre que sí parecía realmente un diablo. Y le dije: no solamente eso, Él murió por ti. Y yo quiero decirte que Él espera que tú abras su corazón para que le entregues su vida. Y el hombre quedó totalmente desprotegido, no pudo decir nada y se fue. Y ya después, cuando pasaba por el lado, porque yo pasaba por el lado de él, ya no me decía nada. Uno de esos días me llamó y me dice: capellán. Y yo en mí dice: bueno, otra vez prepararme para ver qué le puedo decir.
Y me dice, capellán, ¿usted de casualidad tiene un librito que se llama El Camino a Cristo? Y me quedé yo sorprendido. Es que lo vio de otro detenido, pero él lo quería en inglés. Y yo le dije, claro que sí, no lo tengo aquí, pero te lo voy a buscar. En mi iglesia lo tenemos. Y hermanos, y desde esa vez este muchacho comenzó a leer la palabra de Dios. Ahí uno se da cuenta que cuando Dios te guía, cuando el Espíritu Santo te guía, no haces tu voluntad, sino haces la voluntad de ¿quién? Del Padre Celestial. Porque el Padre Celestial, hermano, nos guía a buenas obras. Porque el Espíritu Santo nos quiere guiar a animar, a fortalecer, a unir, a ayudar a otros para que se acerquen a Cristo Jesús. Esa es la guía del Espíritu Santo. No hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de ¿quién? De Cristo Jesús, la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es permitir que el Espíritu transforme nuestro ¿qué? Nuestro carácter. ¿Cómo está el carácter? Ay, pastor, si supiera cómo estoy, cómo soy enojona, me airo, o no tengo paciencia, tengo un carácter fuerte. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos guía para que ¿qué? Para que nuestro carácter sea transformado. ¿Y cómo sabemos que nuestro carácter es transformado? A través de buscar cada día la ayuda de Cristo Jesús, y Él nos va a dar los dones de ¿quién? Los dones del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu produce una vida que refleja ¿a quién? A Cristo Jesús. Y una cosa, hermanos, asemejarnos a Cristo Jesús, permitir que Él transforme nuestro carácter, muchas veces no es vernos como la gente nos ve, porque la gente nada más nos ve si estamos tristes, cómo está la cara, cómo está el peinado, cómo está la ropa. Hermanos, el carácter debe ser inside out, de adentro hacia afuera. Esa es la manera como Dios quiere que seamos transformados, que nuestra vida sea transformada mentalmente, espiritualmente, porque muchas veces caras vemos, pero corazones no sabemos cómo están. Por eso debemos decirle al Señor, Señor, transfórmame de adentro el corazón. Esta semana me llama mi hermana, y es la menor de todos nuestros hermanos, Ruth, y me dice, ora por mí porque me siento muy mal. Ella se fue por allá para la playa, que está como a 10 horas, 12 horas de Bucaramanga para Cartagena, paisano. Y pues llegó con los pies todos hinchados y que le duelen sus huesos. Y entonces me dice, pero estoy poniéndome una pomadita, dice, que se llama marihuanol. Y ella contenta porque estoy con el cannabis ahí. Y yo le dije, eso solamente es por fuera. Tú lo que necesitas es una transformación de adentro. Aprender a comer bien. Buscar al Señor a través de la palabra. A veces pensamos que echándonos pomaditas, con eso se nos cura todo. Pero hermano, la transformación debe venir de adentro, buscando al Señor de todo corazón a través del régimen alimenticio, tomando bastante agua, 8 remedios naturales. De adentro es donde nosotros debemos comenzar la transformación física, y de adentro debe comenzar nuestra transformación espiritual. Y mi hermana me decía, tiene razón porque yo como de todo. Pues claro, por eso tiene tensión arterial y todas esas cosas. Pero hermano, la clave para asemejarnos a Cristo Jesús es decir al Señor, Señor, transforma mi corazón. Transforma mi mente. Ayúdame, Señor, para que ande en el Espíritu y que pueda cada día reflejar tu carácter. Que otras personas vean en mí, no realmente, si estoy bien, si estoy mal, pero vean en mí un verdadero hijo de ¿quién? Un verdadero hijo de Dios. Eso es permitir que andemos a través del Espíritu. Hay 3 claves, hermanos, para andar en el Espíritu. 3 claves que quiere el Señor que nosotros las podamos practicar. Y la primera es alimentarnos a través de ¿quién? Del Espíritu. ¿Y cómo nos alimentamos? Con la palabra de Dios. Si usted le quiere decir al Señor, Señor, quiero andar en el Espíritu, necesitamos leer la palabra de Dios. Un día me dijo mi niña, mi hija, yo le digo mi niña, pero ya va a cumplir 16 años. Y me dice, papi, ¿usted lee la palabra de Dios?
Y entonces yo pasé un poquito de saliva porque cuando ella se levanta yo ya me voy para el trabajo. Pero muchas veces los hijos no nos ven leyendo la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a ellos? Y entonces yo le dije, tú no me ves aquí, pero sí, y en el trabajo también tengo un tiempo que hago mi devocional todos los días. Porque yo prácticamente comienzo a trabajar a las 10 de la mañana porque de 8 a 10 todos están dormidos los presos. Así que me queda bastante tiempo ahí para leer, para buscar al Señor. Pero hermano, nuestros hijos también necesitan ver ejemplo. Y desde que ella comenzó, sobre todo a ver a su madre leyendo la palabra de Dios, fue una inspiración para que ella también pudiera tener ese hábito ahora de leer la palabra de Dios. Nos queremos alimentar del Espíritu Santo, hermanos, busquemos su palabra. En la palabra de Dios está la guía para comenzar el día y ser guiado por el Espíritu Santo. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es ¿qué? A mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera mi camino. Si nosotros estamos en un camino oscuro, busquemos la lámpara, que es la palabra de Dios. Otra de las cosas, hermanos, que debemos hacer para andar en el Espíritu es rendir la carne, crucificar los deseos de la carne que se oponen a Dios. Gálatas 17, 5 y 17 explica la lucha entre la carne y el Espíritu. Romanos también, ahí el capítulo 7, capítulo 8, es la lucha de Pablo entre las obras de la carne y las obras y los frutos del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos, hermanos, decirle al Señor, Señor, controla mi vida. Quiero rendir todo delante de ti, el orgullo, placer sin límite, venganza, odio, todas esas cosas son obras de la carne, y decirle al Señor, Señor, que eso no prevalezca. Quiero que los frutos del Espíritu Santo prevalezcan en mi vida. Y los frutos del Espíritu Santo están ahí en Gálatas 5:17. ¿Se acuerdan? Amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Un día predicaba en una iglesia y me dijo, pastor, todas esas las tengo. Una hermanita me dice, bien contenta. Ay, pastor, pero la paciencia. ¿Cómo me falta la paciencia? Sobre todo con este hombre, y era su esposo. ¿Cómo nos toca desarrollar la paciencia, verdad? Sobre todo las esposas con nosotros, o las madres con sus hijos, los empleados, con el jefe. Hermanos, esos son los frutos del Espíritu, y Dios quiere que le rindamos las obras de la carne, que se las rindamos a Dios y que nos dé los frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Yo no sé con cuál nosotros batallamos. A lo mejor el dominio propio. No tenemos esa capacidad de decir, no, me voy a controlar, sobre todo con los alimentos. Hay personas que comen una sola vez al día, pero es 24 horas, todo el día comiendo, y es difícil. Pero hermanos, si nosotros sometemos nuestra carne, nuestras tendencias a Dios, hay poder en Cristo Jesús, porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Someternos a Cristo Jesús y reflejar los frutos ¿de quién? Los frutos del Espíritu Santo. Otra de las cosas que debemos hacer, hermanos, es ser guiados por el Espíritu Santo, siendo sensibles ¿a qué? A la voz del Espíritu Santo. Obediencia inmediata, el Espíritu guía, pero debemos ¿qué? Responder. Cuando Pedro le dijo, cuando el Espíritu le dijo a Felipe, allá hay alguien leyendo la palabra de Dios. Alguien ahí leyendo. Y Felipe vio que era un morenito de Etiopía, extranjero, no hablaba el idioma. Yo creo que Felipe en su naturaleza, en su carne dijo, no, pues, ¿para qué? Pero vio que estaba leyendo la palabra de Dios y el Espíritu le dijo, ve. Así dice, ve con él. Y Felipe no se rehusó, escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijo, hey, entiende lo que lees. Y le dijo, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y ahí Felipe le comenzó a hablar del plan de salvación. Ahí Felipe, ese hombre estaba leyendo Isaías, estaba leyendo a Cristo crucificado. Y Felipe le dijo, yo conozco a ese hombre. Él
anduvo con nosotros, vio los milagros, le presentó todo el plan. Y al final le dice el etíope: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Digo, bueno, si hay agua, lo puedo bautizar. Allá hay agua. Hermano, Felipe no se rehusó a la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y Dios desea que nosotros podamos ser sensibles a esa voz. Obediencia inmediata. Debemos responder a la voz del Espíritu Santo. Los resultados de responder a la voz del Espíritu Santo: victoria sobre la carne. No peleamos solo, el Espíritu pelea por nosotros. Los frutos: amor, gozo, paciencia. El fruto no aparece de un día, hermanos, pero sí crece cada día. ¿Cuándo qué? Cuando andamos con Él. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder. El Espíritu empodera para ministerio, para testificar y para ¿qué más? Y para soportar pruebas. Un día me encontraba en una iglesia no adventista, estaba colportando una iglesia evangélica, y me llamaron para el frente porque querían orar por mí. Yo no me lo esperaba, yo estaba allá atrás. Y entonces cuando me pasaron a orar por mí, yo me acuerdo que varias personas me rodearon y me pusieron en la mitad y comenzaron a orar y a orar, y entre más oraban, más gritaban, y era algo que hasta miedo. Y yo me acuerdo que me pegaban aquí por detrás, y yo nada más como que quería esquivar las cosas. Yo le decía: Señor, yo no me quiero caer, yo no me quiero caer. Ellos querían que me cayera, que me tumbara al suelo. Y entonces al final, cuando terminó la oración, después de mucho tiempo, dijo el pastor de ahí, dijo: lamentamos que no haya recibido el Espíritu Santo. Ay, hermano, eso para mí fue... Porque muchos piensan que recibir el Espíritu Santo es caerse, que muchos piensan que recibir el Espíritu Santo es escuchar música que se escuche en todos lados, que retruene, o meterse bajo una banca. Hermano, el Espíritu Santo viene con silbidos ¿qué? Apacibles. Un día Elías se metió en una cueva y vio un viento fuerte, pero ese no era el Espíritu. Y luego un terremoto sacudió todo donde estaban, pero ahí no habló nadie. Y luego vino un silbido apacible, y ahí fue cuando Dios le habló. Dios nos quiere hablar de tantas maneras que nosotros no nos imaginamos, pero como estamos tan ocupados, trabajo, el estudio, la escuela, tantas cosas, preocupaciones, no dejamos que Él hable en nuestras vidas. Y a lo mejor con un silbido apacible nos está diciendo: búscame a mí de todo corazón, deja que yo te transforme. El Espíritu nos habla. No necesitamos un terremoto, no necesitamos una algarabía para que el Espíritu Santo toque nuestra mente. Un día yo iba en la cárcel, hermanos, dando libros ahí por las single cells, uno y otro. De repente le estoy dando el libro a un muchacho y agarra el libro de una manera tan diferente. Normalmente sí, te dicen gracias y todo y se van, pero este lo agarró así y se puso a llorar. Yo me quedé mirándolo, y él lloraba ahí con la Biblia que le había dado. Y seguí yo mi camino, porque eran como unas 30 single cells que tenía que visitar. Pero se me quedó en mi mente ese momento: este muchacho, ¿qué tendrá para que hubiera recibido la Biblia y hubiera llorado ahí? Iba por ahí y el Espíritu, hermanos, te habla de una manera tan linda, que cuando yo iba por todo este lugar decía: devuélvete, platica con Él, dile algo necesita. Y ya cuando terminé de visitar todas las single cells ahí de la parte donde estaba yo en la cárcel, agarré, porque yo ando con un carrito con libros y eso, y lo dejé ahí, me fui para allá y le toqué la puerta, y todavía estaba como conmovido, y le dije: ¿qué te pasa? ¿Por qué recibiste la Biblia con ese sentimiento? ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿Te puedo ayudar en algo? Y me dijo: estaba orando a Dios para que alguien viniera a visitarme. Y cuando lo vi no lo podía creer, cuando escuché que venía, porque yo toco ahí, a veces canto con la gente. Una oración contestada, capellán. Y eso no es nada. Yo inclusive estaba pensando en quitarme la vida. Y le dije al Señor: mándame a alguien que me dé esperanza. Mándame a alguien que me diga que Cristo me ama todavía, aunque estoy en esta situación. Y llegó usted.
Y yo me emocioné porque Dios escuchó mi oración a través de esta visita. ¿Cuántas personas no están esperando, hermanos, que nosotros les damos una llamadita? Que ya no están acá. ¿Cuántas personas no están esperando que nosotros podamos decirle: hey, estoy orando por ti, ánimo, Cristo te ama, Dios tiene un plan, un propósito para tu vida? ¿Cuántos hijos no están esperando un abrazo de un padre, una madre que les diga: hijo, pase lo que pase, estoy para apoyarte y para decirte que no dejo de orar por ti? Nuestros hijos, nuestras niñas, nuestras muchachas ya nos han dicho: no dejen de orar por nosotros, papi y mami. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo nos mueve a hablarle a alguien, nos mueve a ir con alguien, a animarlo, a hablarle la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero decirles que Dios nos quiere utilizar a usted y a mí para ser guiados por su Santo Espíritu. Quisiéramos decirle esta mañana al Señor: Señor, guía mi vida. Ayúdame a comenzar el día orando, estudiando tu palabra. Ayúdame a comenzar el día guiado por ti. ¿Cómo está nuestra vida? Pensemos, ¿son ruinas lo que hay en nuestro corazón? Que no entendemos, que no le vemos significado a nada. O si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y estamos siendo guiados a ayudar, a hacer una bendición para alguien. Hay alguien que esta mañana le quiere decir al Señor: Señor, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero seguir los frutos del Espíritu Santo, y quiere pararse junto conmigo acá y cantarle al Señor y luego decirle al Señor: Señor, transforma mi ser, mi carácter, desde adentro hacia afuera, por la gracia, por la justicia y la misericordia de Dios. Vamos a cantar este último canto y vamos a consagrar nuestra vida delante del Señor en esta mañana, siendo guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Cantémoslo, hermanos, con gozo, con alegría. Voy a pedirle aquí a mi pastor Edgar. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Queremos decirle al Señor: Señor, yo no quiero ser simplemente un cristiano más.
Quiero que mi día sea un día que tenga significado. Quiero ser guiado por ti. Si tú le quieres decir al Señor: Señor, me quiero consagrar hoy, ayúdame a reflejar tu carácter. Ayúdame, Señor, para que mi vida pueda ser una vida que otros puedan decir: quiero conocer más de Jesús. Y usted quiere pasar aquí al frente, venga, vamos a orar por usted. Quiero orar por alguien que hoy le quiere decir al Señor: me siento solo, me siento como este joven que está esperando un milagro, está esperando una señal de Dios para que Dios le muestre cuál es el propósito que tiene para su vida. Y quiere decirle al Señor hoy: Señor, tómame, ayúdame a reflejar tu carácter, ayúdame, Señor, a ser guiado por tu Espíritu. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que bendiga la iglesia aquí en Palmview, la Arca de Noé, donde todos caben. Tú también. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú nos invitas a ser verdaderos hijos de Dios, guiados por tu Santo Espíritu. Señor, si hay alguien que hoy necesita consagrar su vida a ti, decirle al Señor: ayúdame a comprender el propósito y el plan que tienes para mi vida, que podamos escuchar tu voz. Sabemos que no va a venir en un trueno ni en un terremoto, viene en un silbido apacible de alguien que ora por nosotros. Viene en un silbido apacible de alguien que nos toma del hombro y nos dice: Dios te ama, yo estoy orando por ti. Señor, si hay alguien que está desanimado, si hay alguien que está preocupado por el futuro, haznos saber, Señor, que tú estás al control de todo. El mundo hoy está en guerra. Hoy amanecimos con una guerra más. Sabemos, Señor, que tu venida está muy cerca. Y nos consagramos delante de ti, porque aunque vengan terremotos, truenos, aunque vengan cosas difíciles, tu Santo Espíritu vendrá sobre nosotros apaciblemente y nos dará paz, nos dará paciencia, nos dará de los frutos. ¿Para qué? Para que podamos salir cada día victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Bendice a esta tu iglesia en Palmview. Quédate con cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo rogamos todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Un feliz sábado para todos. Dios les guarde.